Hola a todos, a todas. Este vídeo hacía tiempo que quería prepararlo porque vamos a hablar ni más ni menos que de los orígenes políticos del yoga. Y habrá muchos y a muchas que esto no nos sorprenda, que tengamos ya claro que el yoga tiene todo que ver con la política. No penséis en un parlamento, no penséis en algo electoral, sino tomad la política como, o lo político como un espacio público donde cada uno negocia su cuota de poder, ¿no? Cada uno de nosotros, de nosotras, tiene su cuota de poder, está en permanente flujo, y en lo público, en lo comunitario, pues se negocian, se imponen, se ceden, ¿no? Los poderes, también como un espacio de agonía, ¿no? La agonía es el conflicto de lo agónico, donde, como digo, hay todas estas diplomacias que pueden ser tanto individuales como colectivas e incluso colectivas a gran escala, ya hablando de un Estado, por ejemplo, ¿no? También algunas pensamos, como es muy natural para nosotras pensar, que tiene todo que ver con lo político en la medida en que el cuerpo, ya para empezar, es algo político, ¿no? Y es un espacio de interacción con el otro, no es simplemente algo individual nuestro, ¿no? Es también una forma de posesión cuando nos lo han quitado todo, ¿no? Cuando estamos en una situación política, social, de desposesión, por lo menos, como decía la cantante Nina Simone, por lo menos tenemos nuestro cuerpo, nuestras manos, ¿no? Para luchar, para defendernos, ¿no? Nuestra palabra. Pues esto también lo vieron los yogis en la India contemporánea que lucharon contra el colonialismo inglés. Esto también lo vio Sri Aurobindo, también lo vio el círculo de Baroda, ¿no? El círculo de activistas como Tilak y tantos otros, donde ciertos yogis los estaban instruyendo para esa batalla que luchaban, una batalla política en favor de la independencia de India. Había yogis que los estaban instruyendo. En el caso de Sri Aurobindo, el yogi que lo instruye se llama Lele, ¿no? Se llamaba Lele. Y el primer acercamiento de un maestro del yoga, como es Sri Aurobindo, pues su primer acercamiento al yoga no viene de una búsqueda de superar el sufrimiento, etcétera, sino viene de una necesidad en una batalla política contra los ingleses, de una necesidad de reposeer su cuerpo, digamos, hacer de su instrumento, de su soporte, pues un lugar de resistencia, contra o para que le sirviese para la lucha, como digo, la lucha política, ¿no? En un tiempo además de conflicto a tiempo real donde se lo jugaban todo, esto no era simplemente un capricho, ¿no? Ni una moda. Entonces, quienes estamos familiarizadas con el yoga, digamos que se practicaba en tiempos del colonialismo británico, con el yoga integral, por ejemplo, de Sri Aurobindo, tendremos claro que el yoga tiene que ver con la política y también quienes hayáis estudiado el curso de Historia y Filosofía del Yoga conmigo y con Óscar Figueroa, es un curso que impartimos en la UNED. La segunda edición se va a abrir la matrícula en unos meses de este 2025, se abre el plazo, ¿no? Pues ahí, al inicio, Óscar Figueroa explica cómo en los Vedas el término yoga, que suele venir en este compuesto yoga kshema, implica esta disposición de ir a la guerra, de entrar en conflicto, cuando, pues de la raíz yuch, uncir, se uncen los caballos al carro de guerra, un grupo de, digamos, de grupos nómadas que eran los arios, cuando se enganchan los caballos, pues implica que uno va hacia lo desconocido, al conflicto, a la guerra, y Shema, la segunda parte del compuesto, indica ya el momento de asentarse, donde uno ya ha conquistado la paz y puede volver a relajarse, puede desenganchar a los caballos, ¿no? Entonces, ya desde los Vedas, el término yoga se implica una metonimia de ir a la guerra, de enganchar a los caballos para ir a la guerra. Por tanto, de disponerse al conflicto. Ya no hay paz, ya no podemos quedarnos aquí asentados, tenemos que marchar, tenemos que enfrentarnos a lo desconocido. Probablemente hay muchos conflictos, nadie nos garantiza que vayamos a salir con vida. Llegó el momento de uncir, ¿no? De volver a enganchar los caballos y salir al camino. Ese es el momento del yoga. Esto ya en los Vedas. ¿Y por qué entonces en este vídeo por fin voy a hacer estos orígenes políticos del yoga? Voy a contarlos un poquito. Bueno, también este vídeo es una celebración de un libro
que se ha publicado a finales del 2024, que es una maravilla, un libro que yo creo que todos los que estamos inmersos en estudios del yoga celebramos, que es este libro de Sunila Kale y Christian Linovetsky, que se llama El yoga del poder. Pongo aquí, El yoga del poder, donde precisamente ellos parten de esta idea de los Vedas, de este uncir a los caballos para ir a la guerra, este yoga que encontramos en los Vedas, sobre todo en el Rig Veda, y trazan todo el recorrido de un campo semántico de significado del yoga que ha quedado totalmente descuidado, que es el campo de lo político. Porque el yoga nos aparece sobre todo en un tratado de teoría política del siglo IV antes de nuestra era, tiempos de Alejandro Magno, pues hay un tratado de política india que se llama el Artha Shastra, el tratado sobre lo beneficioso, donde el yoga aparece por todas partes y precisamente para enunciar la estrategia, la acción estratégica, la acción secreta, que sirve a efectos de conservar un reino, infiltrarse en reino enemigo, todas las técnicas de engaño, de confusión, de ejercer el poder sobre el reino enemigo, tal vez para someterlo, tal vez para convertirlo en un aliado, pero también aparece como un modo de filosofía específico que al menos a mí, como profe de filosofía india, siempre me tenía preguntándome qué hace el yoga aquí, listado como un conocimiento filosófico en tiempos del siglo IV antes de nuestra era. No está refiriéndose obviamente al yoga como práctica psicofísica, no está refiriéndose al yoga de Patanjali, que es muy posterior, al yoga, esa filosofía que va con el Sankhya. Entonces, ¿qué hace el yoga en el Tratado de Teoría Política de el Artha Shastra, ¿no? Que se le atribuye la autoría a Kautilya? Bueno, pues Sunila Kale, Christian Linovetsky trazan todo este campo semántico enorme del yoga como, como una estrategia en el ámbito político, una acción estratégica, también como la visión política del propio gobernante, del rey, que se le va a llamar yoga. Y un poco eso nos trae a la reflexión de Óscar Figueroa, que la ha hecho ya en varios artículos que voy a compartir y que la va a seguir haciendo. Y a mí me parece la mirada más amplia que me han dado del yoga, me la ha dado Óscar Figueroa y me paso el día leyendo sobre esto, quiero decir que no es poca cosa. Y es su idea de que el yoga, en verdad, era un fenómeno cultural, fue y sigue siendo un fenómeno cultural. No simplemente una práctica psicofísica, respiración, posturas, etcétera. No es simplemente una filosofía, como en Patanjali, ¿no? Una filosofía para la liberación, sino en India está representado en muchos lugares, muchas literaturas diferentes. Y por tanto, defiende Óscar Figueroa que el yoga es un fenómeno cultural que debe ser investigado con mirada amplia, ¿no? Sin etiquetarlo en una sola de sus acepciones o en uno solo de sus usos o de sus textos. Creo que esta obra de El yoga del poder, de Sunila Kale y Christian Linovetsky, pues es una contribución más a esta idea y lo que ellos resaltan es el fenómeno, el yoga como fenómeno político. ¿M? Y además vinculándolo a las prácticas psicofísicas del Hatha Yoga medieval, de ese yoga en tiempos coloniales, ¿no? Ese yoga contemporáneo contra los ingleses, vinculándolo, claro, a obras como el Mahabharata, a obras dentro del Mahabharata, como la Bhagavad Gita. A quien os suene la Bhagavad Gita, transcurre en el preámbulo de una guerra, de una batalla. Y vamos a ver esto ahora, ¿no? Pero Arjuna, al inicio de la Bhagavad Gita, ¿m? Lo que le sucede es que bueno, pues entra en esta pequeña depresión, decide que no vale la pena luchar. ¿Y qué hace? Se desengancha del carro, se baja del carro que estaba siendo conducido por Krishna. Y Krishna va a tener que volver a uncirlo al carro. Esta idea del yoga, de uncir a los caballos para ir a la batalla, uncir a la persona, al líder del ejército, en este caso, Arjuna, para que vuelva a recuperar la disposición de ir al conflicto, de entrar en guerra. Entonces, hacen un trabajo extraordinario, Kale y Novezque, ¿no? En esta obra, que como digo, creo que hay que celebrarla, y a mí me sirve para también desmitificar esta idea del yoga flower power que tenemos en estos días, muy aliado con la industria contemporánea del mindfulness, un yoga individualista. Muchos ya estaréis hartos de escucharme esto, ¿no? Pero creo que no sobra el repetirlo.
un yoga que se desentiende de la sociedad, que se desentiende de ese campo público, ¿no? De ese campo de lo colectivo, de lo comunitario, y solo quiere pues, su propio bienestar, independientemente de clases sociales o desigualdades sociales, y además es un escapismo, ¿no? Nos sirve para estar bien, no importa cómo, no importa, en fin, nada que ver los orígenes del yoga con esto, ¿eh? Los orígenes del yoga tienen que ver con lo político y con lo comunitario, con la disposición de ir al conflicto para asegurar un tiempo de paz. Sí, es un conflicto que busca conquistar la paz. Y esto también se va a aplicar al individuo. Nosotros también, cuando practicamos yoga ahora en una esterilla, podemos hacerlo y muchas veces lo hacemos desde este punto. Queremos, digamos, ejercer sobre nosotros una especie de control, una dominación. ¿Para qué? Para conquistar un estado de calma que nos permita pues, ir al mundo, entablar relaciones, etcétera, etcétera. Entonces, creo que este recorrido que vamos a hacer nos va a dar claves para ver el yoga desde muchos puntos de vista y también desde nuestro momento contemporáneo. No voy a repasar todo el libro porque es muy rico. No es muy extenso, ¿eh? No es una obra extensa, pero es muy rico y nos podemos marear con datos y no es necesario. Voy a recorrer la primera parte, resaltando lo más importante, celebrando esta publicación. Si tenéis ocasión de adquirir el libro, leéis de forma fluida en inglés, os la recomiendo encarecidamente. Yo voy a intentar que la obra se traduzca al español, pues no tengo ninguna garantía de éxito, pero voy a ir al conflicto con los editores, al yoga, para intentar que se traduzca. Vamos a ver. Pero si tenéis ocasión de leerla ahora en inglés, os la recomiendo. Si no, yo voy a contar aquí, creo, lo más esencial de la primera parte, estos orígenes políticos del yoga, y me emplazo a una segunda parte, tal vez, donde ya llegue a este yoga colonial de tiempos más cercanos al nuestro, y cubra así también la segunda parte. Entonces, de momento vamos con el yoga en los Vedas, el yoga en este tratado de teoría política. ¿Mm? Bien. Fijaos, la relación entre el yoga y la política a los profes de filosofía india nos suena o la reconocemos en un grado mayor, porque cuando explicamos la filosofía india, si la explicamos de forma actualizada y no tendemos a manuales viejos que nos hablan de seis escuelas y todo este rollo, si realmente estamos actualizados, me parece, vamos a empezar, una de las formas de empezar sería decir, bueno, una de las palabras sánscritas para filosofía es ambikshiki. Claro, imaginaos, la palabra filosofía, como sabéis, viene del griego. Es el amor, filo, por la sabiduría. Entonces, en India no tienen la palabra filosofía, pero sí hacen filosofía. Ahora le dan un nombre sánscrito y es ambikshiki, que se usa como una indagación crítica, una investigación racional, un instrumento racional para discernir, para distinguir, para sopesar. Y en este tratado de teoría político sobre lo beneficioso que se atribuye a Cautilia, pues Cautilia, me voy a detener brevemente porque este tratado es importantísimo para el yoga, entonces me voy a detener aquí. Kautilya sería un brahman asesor de Chandragupta Maurya, el fundador del Imperio Maurya. Hablamos del siglo IV antes de nuestra era, concretamente el Imperio Maurya se va a fundar en el año 321 antes de nuestra era. Alejandro Magno ya ha dejado ese vacío de poder, ya se ha retirado. El Chandragupta Maurya va a ocupar todos estos territorios en el noroeste de India, funda el Imperio Maurya, pues su asesor habría sido Kautilya. Y Kautilya habría compuesto este tratado, que es un tratado pragmático donde se habla de muchas cosas, ¿no? De la agricultura, de tal, pero es un tratado de gobernanza, tratado pragmático donde se recomiendan estrategias para diferentes fases que atraviesa el reino, estrategias dirigidas al rey, a los gobernantes de élite. Y aquí el yoga va a jugar un papel fundamental, el yoga como una acción estratégica y en general como acciones políticas que todo rey debe conocer. Pues bien, realmente este tratado ha pasado por muchas interpolaciones,
Ahora mismo hay un gran debate sobre cuál sería el tratado original, el que se ha conservado, el que nos ha llegado, qué habría añadido, qué cambios habría sufrido, siempre los mismos debates, ¿no? Pero bueno, vamos a correr un tupido velo y vamos a quedarnos con que sobre lo beneficioso, Artha Shastra es un tratado del siglo IV antes de nuestra era, pragmático, de instrucciones y consejos al rey. Un poco, si os suena, como el tratado El Príncipe de Maquiavelo en el siglo XVI, ¿eh? Que también es un tratado pragmático de instrucciones al gobernante, ¿no? Pero este tratado es muy anterior, fijaos, siglo IV antes de nuestra era. Y aquí, pues se nos da una definición de lo que serían Bhikshiki. Entonces, esto cuando damos filosofía india, abrimos con esto. El estudio de la investigación crítica en Bhikshiki otorga beneficio a las personas, mantiene sus mentes firmes en la adversidad y en la prosperidad y produce agudeza de entendimiento, habla y acción. Esta es una de las definiciones posibles de filosofía o de investigación crítica que tenemos en sánscrito, ¿no? En el ámbito del subcontinente indio. Ahora, mucho más críptico y mucho más enigmático es el momento en el que Kautilya nos dice, bueno, y hay tres clases de investigación crítica, tres clases principales de modos, si se quiere, de razonamiento. El primero es el Sankhya. Claro, esto no es la filosofía Sankhya que conocemos, olvidaos de eso, eso es muy posterior. Aquí Sankhya nombra una forma de emplear la razón, una forma de investigación crítica, que es sobre todo una forma que se centra en el cálculo, en la estadística, diríamos, mucho más moderno, ¿no? De forma moderna. Es un pensamiento que funciona en listas, en clasificaciones, en taxonomías, calculante, ¿no? Esto es una forma de investigación crítica que Kautilya le llama Sankhya. La otra forma es Lokayata, que sería una experimentación empírica. Lokayata será más tarde el nombre de la escuela de filosofía materialista, pero insisto, aquí no nombra una escuela de filosofía en particular, sino es un modo de razonar. Un modo de razonar que funciona a través de ensayo-error y tiene que ver con la observación y la experimentación empírica. Ahora, ¿me queréis decir qué hace el yoga como segunda clase de investigación crítica aquí? ¿Veis que pone ahí en rojo? Yoga. Bueno, pues son las tres clases que da. Y obviamente, de nuevo, no puede estar refiriéndose al yoga de Patanjali, que va a ser muy posterior, no puede estar refiriéndose a ninguna práctica psicofísica, ni práctica para liberarse del sufrimiento, ni método de nada de este tipo. Entonces, siempre una de las primeras preguntas que viene es, bueno, ¿a qué se refiere Kautilya con yoga como método de investigación crítica? ¿Mm? A Jonardon Gannery, que es el autor junto a Peter Adamson de esa obra que tenéis aquí, ¿no? Filosofía clásica india, ¿no? Una obra que he traducido junto a Óscar Figueroa y que en unos meses, en septiembre, pues se publicará en la editorial Herder. Haré otro vídeo, lo comentaremos. Es el mejor manual, a mi modo de ver, un manual didáctico, ameno, muy rico, muy riguroso, sobre los primeros 1000 años de la filosofía india. Hay un capítulo, por supuesto, dedicado a la política india y a los tejemanejes y estrategias de Kautilya, más tarde de Ashoka, que sería el nieto de Chandragupta, ¿no? El emperador budista Ashoka. Bueno, pues Jonardon Gannery entiende que aquí yoga hace referencia como a otro método, que es un método de unir, dividir, ¿no? Conectar, desconectar. Porque yoga, de la raíz yuj, muchos sabemos que se viene traduciendo como unión. Entonces dice, bueno, es un método de síntesis-análisis. A mí nunca me convenció esta idea, porque me parece que sigue estando como muy... Y la respuesta que dan a esto, Sunila Kale y Christian Linovetsky en este libro, El Yoga del Poder, me parece que encaja muchísimo mejor, me gusta mucho más y además que lo demuestran. Ellos investigan el tratado sobre lo beneficioso de Kautilya, ven el peso que tiene la palabra yoga en todo el tratado político y dicen, claro, Kautilya se está refiriendo a la acción política, a la estrategia política deliberada, secreta muchas veces. El yoga hace referencia a todo el campo semántico del arte de la gobernanza. Al fin y al cabo, este es un tratado que se le está dando o se le está instruyendo a un rey, es para gobernantes. Entonces, tres métodos o tres tipos de investigación crítica. Método matemático, calculador, método en la política,
que es una acción y es un método en sí mismo, que requiere ciertas estrategias, etcétera. Y luego la experimentación empírica. Entonces, ahora sí, esto empieza a cobrar mayor sentido, al menos para mí, ¿no? Entonces, estos autores, a partir de aquí, ya me centro casi exclusivamente en el libro, en este libro de Kale y Novetzke. Ellos van a defender que hay tres campos semánticos del yoga. El primero es yoga como concepto político, que va a estar inmerso en los otros dos. Es decir, es originario, es anterior y va a permear los otros dos, que es el yoga como filosofía y el yoga como práctica psicofísica. Pero el originario es el político. Y aquí tenemos la Raidyuch como uncir, amarrar, controlar, dominar, atacar, enfrentar un peligro, someter a un enemigo o un adversario, someter a un reino vecino, etcétera, etcétera. Y aquí volvemos a la idea de los Vedas, ¿no? Este yoga como el momento en que se unce de nuevo los caballos al carro para disponerse a la batalla, para salir a lo desconocido. Por tanto, yoga es una metonimia de momento de conflicto. Se terminó la paz, se terminó el descanso, tenemos que marchar, como digo, a la aventura, ¿no? Al conflicto. Entonces, este yoga como concepto político va a permear después el yoga como filosofía y el yoga como práctica psicofísica. Porque también en la filosofía, pensemos, del Yoga Sutra de Patanjali, se trata de uncir, se trata de amarrar, de someter, sí, sí, de controlar, pero es a uno mismo. Someter los pensamientos, ¿no? Chitta vritti, los movimientos de la mente, uncirlos, amarrarlos. Someter la respiración, los alientos vitales, amarrarlos, someter el cuerpo, la postura y amarrar el cuerpo, ¿no? Va adquiriendo una connotación individual, pero que también va a estar presente, lo vamos a ver en el Tratado Político de Cautilia, porque también va a ser el arte el propio rey, el propio gobernante tiene que ser disciplinado, tiene que tener sus pensamientos amarrados, sus emociones amarradas de alguna manera, tiene que dominar esto, si no, con cada envite del destino, con cada vicisitud, pues se va a desbordar. Entonces también tiene que saber amarrarse. Pero esto, a través del yoga de Patanjali, a través ya de Hatha Yoga medieval, de los yogas más posturales, se va a ir individualizando y es someterse a uno mismo, ¿no? Pero ya partimos de la idea del yoga que como siempre una forma de control. Es siempre una forma de ejercer un control, ¿no? De amarrar algo, que no vaya al libre albedrío, sino que esté bajo nuestra soberanía, ¿eh? Y me gusta mucho cómo lo enfocan, porque esta idea de que el yoga es transitivo me parece un acierto, ¿no? Ellos dicen, vamos a ver, el yoga no se ejerce sin más, sino que siempre se ejerce sobre algo, sobre una cosa, un objeto, nuestro cuerpo, sobre alguien también, ¿no? Entonces, el yoga requiere de un sujeto que es el que está ejerciendo el yoga o practicando el yoga, y un objeto, que es la cosa sobre la que se ejerce el yoga. Pues es tan transitivo como lo es amarrar. Tú no amarras sin más, sino amarras a alguien o a algo, ¿no? Y para una determinada finalidad. Entonces, al final, siempre cuando hacemos yoga, siempre estamos aplicando el yoga, aplicando método, estrategia sobre algo para un determinado fin o sobre alguien, ¿eh? Normalmente para someterlo a nuestro control, ¿eh? Entonces, lo explican de un modo también contemporáneo, ¿no? Kalei Novetzke diciendo, mira, cuando tu profesor de yoga te pide que, al principio de la práctica, ¿no? Que pongas una intención, que quieres conseguir con tu práctica en la esterilla, dicen ellos, pues nosotros creemos que te está diciendo que identifiques ese algo que tú planeas controlar a través del yoga, ¿no? Entonces, empieza la práctica y poner la intención, ¿no? ¿Para qué hago esta práctica? ¿Con qué fin? ¿Qué me gustaría trabajar? Bueno, estás identificando el objeto sobre el que vas a aplicar el yoga. Pues me gustaría, no sé, calmar mis emociones o me gustaría entrar en una escucha más activa de mi cuerpo, lo que sea. Ese objeto lo buscas dominar y vas a aplicarle el yoga a ese objeto sobre el que has puesto la intención, ¿vale? Entonces, me parece un acierto que lo planteen así, porque están hablando de algo muy antiguo, vamos a entrar en los Vedas y nos están diciendo, mirad que esto no es de los Vedas, que no es tan antiguo, que ahora seguimos aplicando el yoga de forma transitiva, solo que en lugar de
uncir unos caballos a un carro, pues uncimos la mente, por ejemplo, a nuestro control, uncimos las emociones a nuestro control. Pero es el mismo campo semántico, someter a alguien o a algo a través del yoga. ¿M? Fijaos también en esto, muchas veces practicamos yoga para soltar, para dejar de controlar, ¿verdad? Llegamos a la esterilla que no cerramos los ojos ni un segundo y cuando nos dice el profesor, profesora de yoga, oye, cierra los ojos, vete hacia adentro, respira, ¿no? Deja el mundo externo, nos cuesta mucho, ¿no? ¿Y qué hacemos cuando practicamos yoga para intentar dejar de controlar, cerrar los ojos, ir hacia adentro? Estamos aplicando el yoga, ¿no? Sobre ese objeto. Estamos intentando dejar de controlar, soltar, pero para eso necesitamos también ejercer un control. Es decir, voy a controlar que no abra los ojos en la esterilla cada 5 segundos. Voy a controlar que no esté todo el tiempo controlando. Voy a controlar el intentar ir hacia adentro. Incluso para relajarnos y soltar hay que ejercer un control. Estamos aplicando el yoga a esto. ¿Eh? ¿Para qué? Para dominar esa capacidad, para ser capaces de soltarnos, ¿no? De no estar todo el tiempo ahí pendientes de lo externo, ¿no? Dice, creemos que esto también ocurre en el ámbito político, donde el yoga designa un medio, una estrategia, una técnica para tener poder sobre alguien o sobre algo, a menudo incluyéndose a uno mismo en el esfuerzo por imponer disciplina y control sobre los propios pensamientos y el comportamiento del gobernante como actor político, ¿no? El gobernante también se disciplina a sí mismo, se unce, se amarra a sí mismo. Pero en el ámbito político esto es muy claro, porque el gobernante también tiene que amarrar a los demás, tiene que amarrar a potenciales adversarios, a potenciales aliados, tiene que estar controlando, bueno, en las crisis que hay de sucesión, dinásticas, de tránsito, bueno, muchas cosas tiene que dominar un rey, ¿no? En estos contextos políticos. Por tanto, es siempre transitivo, ¿no? Y en el caso de la gobernanza esto es muy claro. El yoga, el rey lo aplica no solo sobre sí mismo como gobernante, sino sobre todo el entorno político que está a su cargo y que tiene que asegurarse de mantener, de preservar, de no ser derrocado, traicionado, no expulsado de la soberanía política que está ostentando. Además, el yoga, enfatizan estos autores, como concepto político implica siempre hatha, implica fuerza. ¿M? Derivado de su significado de uncir o de amarrar, el yoga lleva siempre implícita una connotación de fuerza porque exige fuerza y es en sí mismo un instrumento de fuerza. Yuch, uncir, amarrar, de ahí la palabra española yugo. Entonces es poner el yugo sobre algo, sobre alguien, para dominarlo. A veces la finalidad es muy buena, como por ejemplo dominar la mente, los pensamientos, para adquirir un estado de paz, y a veces no es tan buena. Recuerdo aquí esa obra maravillosa de David Gordon White que se llama Los yogis siniestros, que repasa todas las fuentes de literatura del sudeste asiático para hablarnos de unos villanos que salen en esas historias de literatura que son yogis, que usan esta fuerza como instrumento para controlar a los demás para su propio beneficio. Beneficios políticos, de riqueza, sexuales. Es decir, no siempre la finalidad es bonita ni buena. La idea de que la bondad, como leo a veces en comentarios de YouTube a ciertos vídeos de yoga, que yo me quedo un poco pasmada. La idea de que la ética bondadosa es inherente al yoga, eso es falso, es falso. Es decir, el yoga es un instrumento que implica ejercer un dominio sobre algo o sobre alguien. Implica siempre una connotación de fuerza y puede ser una fuerza justa, una fuerza que ejercemos para un bien mayor o un bien individual, pero también puede ser una fuerza ejercida para fines inmorales, para fines que nos parecerían horrorosos. Es simplemente el dominio. ¿Sí? ¿Para qué usas el dominio? ¿Para qué lo quieres? ¿En beneficio de qué? Ya, ese es otro tema. De ahí también la sanción que reciben los poderes yógicos, que no son más que una expresión de este dominio, poder yógico de controlar las fuerzas naturales, los elementos, controlar las mentes ajenas, las emociones ajenas, no son más que la manifestación de esta fuerza cuando uno ya la ha dominado, cuando los yogis ya son maestros en, en este someter, ¿no? Y hay una gran sanción en muchos textos de yoga de estos poderes yógicos que necesitan una ética que los regule. ¿Por qué? Porque lo mismo son usados para bien que para mal, ¿no? Entonces, no lleva implícita de forma inherente ninguna idea de bondad el yoga, ¿eh?
Esto no necesariamente es algo negativo, simplemente el yoga, como digo, es una fuerza, es un instrumento, ¿no? Y para estos autores siempre lleva implícita la noción de hatha. No hay como tal un yoga suave, puesto que tú buscas un ciro amarrar unos caballos a un carro, ¿no? Unos caballos que de forma metafórica no siempre quieren ser amarrados. Pensad en nuestras emociones, ciertos patrones mentales, tendencias de nuestro cuerpo, ¿no? Ahora, ¿cómo apliques esa fuerza? ¿Desde dónde? ¿Con qué métodos? ¿Con qué estrategia? Más o menos violentas, más o menos, no sé, empáticas, colaborativas, ya es otro tema. No voy a entrar en esto, pero se puede ser muy firme y al mismo tiempo compasiva, ¿eh? La firmeza no implica que uno no sea compasivo, ¿eh? Pero bueno, no voy a entrar aquí porque vamos a seguir con esta idea del yoga como concepto político. Me parece necesario y además muy brillante que lleven esta idea de la fuerza a la idea de la fuerza epistemológica. Claro, no simplemente aplicar una fuerza, digamos, física de dominación. El yoga también es una fuerza epistemológica en el sentido de que implica captar los conocimientos ajenos, ¿no? Apoderarse del conocimiento ajeno. Por ejemplo, en forma de estos poderes yógicos, conocer mentes ajenas, ¿no? Pensamientos del otro, entrar en la mente de un contrincante. Esto pasa en el Mahabharata, en varias historias, ¿no? Como por ejemplo, la yogini Sulaba entra en la mente del rey Janaka para descubrir si la estaba mintiendo o no, ¿no? Si le estaba mintiendo el rey. Y claro, descubre, una vez que entra en su mente, descubre que sí, que le estaba mintiendo, ¿no? El rey. Pero claro, esto es una fuerza epistemológica, es un aprender con H, que implica captar también conocimientos, ¿no? Porque claro, conocer es poder. Entonces dicen aquí estos autores, en contextos políticos, el yoga se utiliza para nombrar formas de entender o adquirir conocimientos sobre algo o sobre alguien, a menudo contra la voluntad de la cosa o de la persona. La implicación es que al comprender algo, también podemos controlarlo. El conocimiento es poder incluso con el yoga. Bueno, pues cuando se trata de obtener información sobre un estado vecino, sobre un reino vecino, que es enemigo, pues ahí van a estar todos los espías, agentes secretos, y uno de ellos, una de estas figuras, va a ser el hombre del yoga, el hombre yoga, el yoga purusha, que va a ser un espía, un agente secreto que se va a infiltrar en reino enemigo, va a difundir campañas de desinformación, porque si conocer es poder, sembrar la desinformación también es quitarle poder a los demás. ¿Eh? Y esto lo vivimos en nuestra sociedad, con estos grupos, ¿no? de conspiranoias y demás que hay por la red, generando desinformación, o grupos de extrema derecha en Estados Unidos, en Europa, generando desinformación a mansalva por la red, generando mucho ruido. Claro, nos quita poder en la medida en que los atendemos, esos discursos. ¿Eh? Bueno, pues esto ya lo sabía Kautilya en el siglo IV antes de nuestra era. Vete al reino vecino, al reino enemigo, llénalos de bulos, de rumores infundados, haz que todos se preocupen y les vas a quitar poder. No. El conocimiento es poder y el desconocimiento es, te hace vulnerable, ¿no? En el peor de los sentidos. Bien, entonces ya entramos en el yoga en los Vedas. La palabra yoga aparece en 21 ocasiones en el Rig Veda, en uno de el Veda más antiguo, ¿no? Eh, Y aquí Calé, ¿no? y Noves van a hablar de tres sentidos del yoga. Yoga en sentido literal, ya lo he explicado, es uncir los caballos al carro. Estamos en una época de grupos nómadas, los arios, están por el norte de India desperdigados, ¿no? Entran por lo que hoy sería Afganistán-Pakistán, es decir, noroeste, se van instalando por el norte de India y se asientan durante temporadas en ciertos lugares, pero llega el momento de partir, están en competición unos grupos con otros, ese momento de uncir, ponerle el yugo otra vez si se quiere a los caballos, uncirlos al carro, es el momento del yoga. Entonces, es el momento donde la paz ya no está, entramos en el conflicto. Entonces, en sentido literal, implicaría nada más que este acto de uncir los caballos al carro. ¿Eh? Ahora, va a empezar a designar una metonimia. Cuando hablamos de yoga, todo el mundo sobreentiende que estamos hablando de ir a la guerra, de ir a lo desconocido, de salir de esa temporada en la que estuvimos tan bien en este terreno y ya no lo estamos, tenemos que ir a hacer la guerra, ¿vale? Entonces yoga se va a usar como metonimia, ¿no? De forma metonímica para hablar de ir a hacer la guerra. Uncir a los caballos para ir a la guerra, para dirigirse hacia el conflicto.
De aquí tenemos el yoga como metáfora. Y se va a hablar en el Rig Veda de uncir la verdad, amarrar lo que es correcto, amarrar el ritual védico, amarrar un determinado verso, amarrar el pensamiento. Esto ya son metáforas, de amarrar directamente el caballo al carro para ir a la guerra, pues amarrar otras cosas. Y esto lleva a nuestros yogas contemporáneos, insisto, a nuestra propia práctica, donde uno unce eh, determinados objetos con su práctica, las emociones, los pensamientos, el cuerpo, etcétera, etcétera. Y dicen, cito, los futuros significados metafóricos de yoga, en un sentido especializado, se derivan de esta metonimia de uncir el caballo a un carro como si uno se dirigiese a la guerra. ¿Vale? Es una metonimia y esto se aplica no solo a los usos políticos del término yoga, sino también a sus sentidos filosóficos y psicofísicos. Yoga como el control de algo, del cuerpo, de la mente, del espíritu, etc. El yoga sugiere el uso instrumental del poder en un determinado conflicto. Primero, una libre disposición de ir al conflicto, abrirse al conflicto. Y una vez allí, usar determinadas estrategias que también reciben el nombre de yoga, ejercerlas sobre algo, sobre alguien, para volver a conquistar pues, un estado de paz o un estado de seguridad o etcétera, ¿no? O sea, librar con éxito el conflicto, ¿se entiende? Entonces, esto pasa tanto en el campo del yoga, el campo semántico del yoga como concepto político, como el yoga como filosofía, para liberarnos del sufrimiento o del samsara, como el yoga como práctica psicofísica, por ejemplo, para adquirir ciertos poderes como la longevidad, etcétera, etcétera. ¿Mm? Tú usas el yoga como control de algo, como un instrumento que siempre implica fuerza para un determinado fin. Bueno, volvemos a este compuesto que también aparece mucho en el Rig Veda, y lo mencioné al principio, ¿no? Yoga Kshema. Y pongo aquí paz después de la guerra, pero también es un poco al revés. Es decir, cuando va unido al término yoga, veis aquí, que implica, insisto, uncir a los caballos para ir a la guerra, pues el término Kshema implica el estado un poco complementario, que es el estado de asentamiento, de paz, que ha sido posible gracias a la conquista y al poder. Entonces, Kshema implica esa paz que hemos conquistado, ¿no? Gracias a la guerra, gracias al yoga. Un estado de paz que ha sido conquistado gracias al acto de ir al conflicto, de librar el conflicto, del yoga. Em, entonces es paz después de la guerra, pero también guerra para conquistar la paz. ¿Veis? Las dos son estados complementarios, ¿no? Uno entra en conflicto, libra la batalla, llega a un estado de paz hasta que dure, porque la paz no es permanente, hasta que llegue el momento de volver a uncir a los caballos y volver a abrir, a entrar, perdón, en el conflicto, ¿no? Entonces, esto es un ciclo, ¿veis? Que se va solapando. Yoga, Kshema, después de la paz otra vez yoga, después de la guerra otra vez paz, Kshema, etcétera, ¿no? También se lo puede entender como Kshema, se puede entender como la pacificación que se ha logrado mediante el control. Y esto nos lleva más a una práctica, si se quiere, individual o más contemporánea, en la esterilla, ¿no? Más psicofísica, ¿no? Un estado de paz que encontramos gracias a haber prestado atención, haber aplicado el yoga, el yugo, a pues, una determinada serie de objetos que nos estaban eh, eh, enturbiando o perturbando. Me gusta mucho esta relación triádica de poder que hacen estos autores diciendo, bueno, en el yoga tenemos tres agentes o tres elementos. El primero es el sujeto que hace el yoga, el que domina, el que controla, el que disciplina, el que va a aplicar el yugo, a uncir al caballo. Sujeto, uno. Claro, controla, disciplina o pone el yugo a algo, a un otro, una persona, una idea, una cosa. Y lo hace usando una estrategia, usando el yoga, una técnica, un método. ¿Veis? Entonces es una relación triádica de poder, el que domina a un otro mediante el yoga. ¿Mm? Después paso aquí brevemente al yoga, el Mahabharata y la Bhagavad Gita. Ellos le van a dedicar bastante a esto, yo apenas, o sea, esta diapositiva ya está, porque le voy a dedicar un vídeo que ya estoy preparando a la Bhagavad Gita y al Mahabharata, a los problemas del Dharma en el Mahabharata, con lo cual ya voy a tratar parte de este tema en ese otro vídeo, ¿vale? De acuerdo, simplemente aquí, ya que estamos hablando del yoga
como es uncir a los caballos para ir a la guerra, daos cuenta de una cosa, el Mahabharata es una obra épica que habla de una guerra, por supuesto, en el campo del Kurukshetra, pero es una guerra de sucesión dinástica, ¿no? Cuenta la historia, ¿no? Las hazañas de los Bharata, ¿no? De ese primer grupo ario del que descendería, ¿no? Luego toda la India, etcétera. Tengo un vídeo dedicado al Mahabharata en este canal, si os interesa. Por tanto, claro que estamos en el terreno de la agonía, del conflicto, de las guerras. Eh, y claro que es una enciclopedia de los yogas, como le llama Óscar Figueroa. Tenemos yogas de todos los tipos, todas las clases en el Mahabharata. Y precisamente porque estamos en el terreno de la guerra, de lo político, del conflicto, de la negociación, de reinos vecinos, etcétera, ¿no? De rivalidades dinásticas entre primos. Ahí todo el mundo practica yoga. Amigos, enemigos, adversarios. Todo el mundo practica yoga en muchos sentidos diferentes, ¿de acuerdo? Entonces, claro, este recorrido que esos autores están trazando en esta obra se detiene largo y tendido en el Mahabharata porque encaja, como explican el Mahabharata, encajan la idea del yoga como significado político en esta obra. A nosotros o a nosotras nos sonará más la Bhagavad Gita y la canción del bienaventurado, de Bhagavan, porque son 18 capítulos del libro sexto del Mahabharata, que se leen de forma independiente, lo estudiamos de forma independiente, ¿no? Este diálogo maravilloso entre Arjuna y Krishna, que fijaos, tiene lugar en el preámbulo de la guerra de Kurukshetra, ¿eh? Cuando los Kauravas y los Pándavas por fin se van a enfrentar y Arjuna, líder de los Pándavas, pues de repente flaquea en el campo de batalla cuando observa a sus contrincantes, a sus primos, sus antiguos maestros. Pues él tiene a Krishna como asesor, como auriga, ¿no? Que va conduciendo el carro y de repente flaquea, se baja del carro, se desengancha del carro y dice, no vale la pena luchar, prefiero que me maten. Fijaos, ¿no? Y ahí Krishna, 18 capítulos le dedica para que recupere el ánimo y también la memoria, Smriti, vamos a hablar de esto, para que Arjuna recupere esa disposición y recuerde por qué está ahí, ¿no? Y recuerde cuál es su misión y finalmente se decida a batallar y ya os hago spoiler, gane la guerra, ¿no? Contra los Kauravas. ¿M? Entonces, claro, estamos en el conflicto de la guerra, hay que volver a enganchar al líder del ejército, como si dijéramos, ¿qué va a hacer Krishna? Enseñarle muchos tipos de yoga, sobre todo tres que conocemos, ¿no? Lo pongo aquí, uncirse al conocimiento, Jnana Yoga, lo unce a la devoción, Bhakti Yoga, y lo unce a la acción, Karma Yoga, a la acción libre del apego a los resultados, ¿no? Nishkama Karma, esta idea de la acción desinteresada por los resultados. Muchos yogas se practican, no solo en el Mahabharata, sino dentro de la Bhagavad Gita. El yoga que practica Krishna no es el mismo que le está enseñando Arjuna. Voy a postergar esta reflexión para el vídeo que le voy a dedicar a la Bhagavad Gita, que lo colgaré en breves, ¿no? Pero también la Bhagavad Gita, siendo mucho más breve, 18 capítulos, tiene una riqueza brutal en términos de yoga, ¿no? De yogas en plural. Pero fijaos, insisto, preámbulo de una guerra, el líder nos quiere abandonar, nos quiere, digamos, dejar tirados en la cuneta, no va a haber guerra, y Krishna, que es Yogeshvara, se le llama el señor del yoga, Krishna le va a enseñar mediante yoga a volver a uncirse para disponerse para el conflicto. ¿Veis? ¿No? Seguimos en el terreno del yoga como instrumento de fuerza que se aplica sobre algo, sobre alguien para uncirlo, ¿no? Para un determinado fin, que en este caso es que Arjuna decida pelear. Dicen, el Mahabharata y la Bhagavad Gita demuestran una integración plena de las tres esferas del yoga que hemos señalado, la esfera filosófica, la esfera psicofísica y la esfera política, ¿no? La meditación poética, que es la Bhagavad Gita, se centra en los numerosos yogas empleados por Krishna para persuadir a Arjuna de que se lance a la batalla, porque se ha desenganchado literalmente de su carro y debe ser enganchado de nuevo para luchar. ¿Mm? Esta es la idea que no me estaba viniendo la palabra, persuadir. El yoga también sirve para persuadir. Persuadir también es una forma, si se quiere, de aplicar, ¿no? De uncir, de amarrar, de aplicar ese yugo. ¿Eh? Y claro que lo va a persuadir mediante esa lección magistral que le da y mediante los yogas, ¿no? Que le va a explicar.
Entramos ya en esta obra de Artha Shastra, el Tratado de lo Beneficioso de Kautilya, que os decía que era tan importante para explicar el significado de filosofía, o uno de los significados posibles de filosofía en India, en Bhikshiki, pero también es importantísimo para el yoga, porque es la estrategia política de la gobernanza, del secreto, bueno, del espionaje. Os pongo en contexto, ¿no? Dicen, es un texto de realismo político en el área de las relaciones internacionales, de la política exterior. Son 15 libros, ¿no? Este texto. Y uno de ellos está, por supuesto, dedicado a cómo actuar de cara a la política exterior, no solo de estados contiguos o vecinos, sino también de estados más lejanos, ¿no? Entonces, es un texto sobre el arte de la gobernanza política, la gestión de los negocios, la gestión de las riquezas. No solo enseña a conquistar reinos contiguos o vecinos, también enseña a preservarlos, porque un rey tiene que saber preservar su propio reino y los otros que ha conquistado, ¿no? Entonces, es un tratado de yoga, de guerra, pero también es un tratado de kshema, de paz, de preservación de la seguridad del Estado, ¿no? De saber mantener lo que uno ha conquistado. Este tratado se ha comparado a, bueno, a obras del filósofo Han Feizi, que es pensador chino, siglo III antes de nuestra era. Ambos, Han Feizi y Kautilya, van a ofrecer consejos pragmáticos a los reyes. Consideran que el ser humano busca por naturaleza su propio interés. De hecho, pues muchas de las críticas que se le hacen a esta obra eh, es que se le llama un maquiavelismo radical, ¿no? Como que es muy duro para con los enemigos, ¿no? Y es muy duro en su concepción de la propia naturaleza humana. No le concede ni media confianza, ¿no? al otro, sino que siempre pone por delante la sospecha, pone por delante pues que el rey se cuide mucho de los demás, ¿no? Y no tenga tendencia a confiar, ¿no? Y las estrategias que usa para conquistar reinos exteriores y demás, o bueno, estados externos, estados ajenos, a veces son muy duras, ¿no? Ya veremos el yoga como espía de élite, con estas campañas de desinformación y demás, que bueno, es un tratado de realismo político, ¿no? Mm, Bien. Volvemos entonces al inicio, donde estábamos, ¿no? Cuando se contaba, bueno, en Bhikshiki, en esta obra de Kautilya, se nos describe, ¿no? Como una investigación racional con tres tipos, y una de ellas era el yoga, y no sabíamos que era el yoga en este mapa: pensamiento matemático, pensamiento, experimentación empírica. De pronto, yoga. Bueno, ¿qué clase de investigación crítica es el yoga? Bueno, Kautilya usa la palabra yoga para referirse a la acción estratégica y secreta. El yoga designa las técnicas políticas que todo rey debe conocer. Esta es la explicación que ahora nos dan Calais y Novetzke, que a mí me parece mucho más coherente, no sé, mucho más orgánica que pues la idea de pensar que el yoga era un método de conectar y desconectar, o que no tenía mucho fundamento, no sabíamos un poco dónde agarrarnos. Y ahora visto así con este estudio que hacen estos autores de esta obra y del papel del yoga en esta obra, tiene mucho más sentido, ¿no? Entonces dicen, hay muchas referencias al yoga en el Artha Shastra como estrategia de dominio de cosas poderosas para algún propósito político, especialmente el yoga como método de engaño, ¿vale? Entonces, método de uncir a alguien, a un enemigo, mediante estrategias o estratagemas que implican artimañas, trucos, engaños. Varios yogas describen prácticas para dominar la capacidad de confundir, desconcertar o inquietar al enemigo. Claro, aquí queremos sembrar el caos, ¿no? Queremos de forma estratégica ganar una cierta posición, y al enemigo lo tenemos que ir derrocando, ¿no? Lo tenemos que ir mermando. Y entonces, claro, yogas para dominar el engaño, yogas para dominar el poder de las palabras, para persuadir, también para, a través de la magia, ¿no? Por la palabra, ¿no? A través de la palabra ejercer un efecto sobre la materia, sobre alguien. Yogas para dominar mezclas embriagadoras, elixires, que bien pueden ser tóxicos, dominar la visión o dominar los juegos ópticos de ilusiones, hacer ver lo que no hay, lo que no está, lo que tal vez sí está, confundir la mente del otro. Dominar doctrinas, métodos secretos, ¿no? Upanishad Yoga. Entonces, la palabra yoga en este tratado, en varios de sus libros, implica los métodos que van a usarse para desconcertar al enemigo.
lo van a usar ciertas figuras en el entorno del rey que se infiltran en territorios vecinos. Estas figuras no reciben el nombre de yogis, cuidado, sino son figuras ascéticas, lo vamos a ver muchas veces, otras veces no son figuras ascéticas, pero esas artimañas que emplean sí reciben el nombre de yoga, ¿vale? Ahora, quienes las emplean no son yogis como tales, ¿eh? No se les llama así en el texto. Ahora pongo ascetas espías al servicio del poder porque es muy interesante, pues la selección de espías, ¿no?, que hace el Arthashastra, y cómo la palabra yoga figura en todas estas técnicas que los agentes secretos infiltrados van a usar. Entonces, el libro 11, no, perdón, el capítulo 11 del primer libro del Arthashastra va a estar dedicado a nombrar, a enumerar y a decir para qué sirven, para qué tareas sirven, ¿no?, estos agentes secretos que se les llama Buddha Purusha. ¿No? Buddha es secreto, ¿no? Entonces, Purusha es persona y más concretamente hombre, ¿no? Dice, se aconseja a los reyes emplear ascetas como agentes de inteligencia y para difundir noticias falsas. También se hace referencia a espías disfrazados de ascetas para infiltrarse con facilidad en territorio enemigo. Al mismo tiempo, hago aquí un paréntesis, claro, todo asceta era sospechoso de ser un espía de un rey vecino. ¿Veis esto, no? Entonces, yo uso ascetas para infiltrarse en el país vecino, pero todo asceta que vea mi propio campo de juego está bajo sospecha de ser, pues, un infiltrado, ¿no?, con propósitos de derrocar al poder político, etcétera. Entonces, veis que aquí el doble filo de la figura del asceta. Ninguna de las figuras ascéticas mencionadas para tal fin en el Arthashastra es denominada yogi, no se les llama yogis. Se usan otros términos, ¿no? Munda, que me faltan los diacríticos ahí, siddha, tapasa, ¿no? Aunque algunos de ellos sí dominan los yogas del engaño. Entonces, estas figuras ascéticas, estos ascetas, no reciben el nombre de yogis, pero los métodos, las estratagemas que usan, sí reciben el nombre de yoga, métodos para engañar y confundir que acabamos de ver hace un momento, o que acabo de enumerar. El yoga en este tratado no describe ni una práctica filosófica al estilo posterior de Patanjali, no describe ninguna práctica psicofísica al estilo, no sé, de los hatha yogas medievales, describe un método de engaño y confusión con fines políticos y también implica uncir y también implica controlar, porque aplicar todos estos yogas, vuelvo a la diapositiva anterior, de engaño, del poder de las palabras, implica un control sobre uno mismo y sobre los demás. Entonces, no está tampoco tan alejado del yogi, entendido como esa persona que se conoce a sí misma, etcétera, porque requiere un gran autoconocimiento esto. Ahora, ¿para qué fines lo usan? Ya no son los fines de la paz, la liberación del sufrimiento, no, son fines estratégicos, políticos, al servicio de un rey para el que trabajan. ¿M? Y al servicio también de una determinada situación política que quieren preservar o defenderse contra un rey enemigo, etcétera. O sea, es el yoga al servicio de la política, de lo comunitario, de lo colectivo. Decíamos que a estos ascetas espías no se les llama yoga, pero hay una categoría muy especial que son espías de élite que sí reciben el nombre, digamos, de el hombre yoga, yoga purusha, o si la espía es mujer, se le llama la mujer yoga, yoga stri. ¿Mm? Entonces, es una categoría especial, es un agente secreto de alto nivel, el hombre yoga o la mujer yoga son de alto nivel, trabajan directamente para el rey, de ahí esta idea de élite. Son maestros o maestras en múltiples formas de engaño y espionaje. Dicen aquí que son el James Bond de la antigua India, dicen los autores. Se los describe como agentes provocadores que trabajan directamente para el rey y es una forma más elitista, más especializada de agente secreto. El hombre yoga parece estar mejor equipado para llevar a cabo operaciones clandestinas tras las líneas enemigas, especialmente para llevar a cabo campañas de desinformación o emplear tácticas de guerrilla y a veces operar dentro del propio territorio del rey. Es decir, no solo salir a un estado vecino o a un país vecino, sino quedarse en el propio territorio del rey, vigilar a la propia población, ¿no? Por ejemplo, en momentos muy vulnerables, muy frágiles, cuando estamos en momentos de sucesión de un rey a otro, pues ahí se hace espionaje sobre los propios complots que pueda haber
en el propio país o los propios movimientos de revolución que puedan generarse en el propio país, ¿no? La mujer yoga podría hacerse pasar por una viuda adinerada para atentar al enemigo y ponerlo en situaciones comprometidas, especialmente después de infiltrarse en el territorio enemigo, y podría llevar a cabo también asesinatos, la mujer yoga. El yoga purusha, el hombre yoga, la yoga stri, la mujer yoga, sirven como instrumentos humanos directos de la estrategia encubierta del rey, de la acción estratégica secreta del rey. Es decir, son las personas que llevan a cabo el yoga del rey, la visión política del rey. ¿Eh? ¿Veis cómo el término yoga adquiere toda esta semántica política que al mismo tiempo está relacionada con ese uncir, con esa capacidad de uncir pensamientos, de emociones, el cuerpo, uncir incluso al otro? Pues me parece, ¿no?, muy, muy maravillosa esta visión, ¿no?, de esta vinculación de el uso del yoga, de la fuerza para una determinada situación política. Volvemos aquí a encontrarnos el compuesto Yogaksema. ¿Os acordáis que en los Vedas, lo acabamos de ver, era el momento de uncir a los caballos para ir a la guerra, yoga, y a eso le sucedía, ¿no? Si teníamos éxito, venía un movimiento o un momento de asentamiento, de paz, Shema. Ya conquistamos la paz, ahora nos relajamos. Pues aquí Yogaksema va a ser el objetivo de la gobernanza en esta teoría política de Kautilya. Y ya no es como en los tiempos de los grupos nómadas, arios, ¿no? Simplemente pues un ir a la guerra y luego paz, sino que además implica yoga, la adquisición de territorio, de propiedades, adquirir nuevo territorio, que siempre implica conflicto. Y Kshema es la seguridad del Estado, ¿no? Una vez ya ha tenido lugar el conflicto, la conquista, pues es la seguridad, ¿no? Mantener ahora lo ya conquistado, las fronteras en las que reinamos, ¿no? Entonces, yoga como ese ir a adquirir nuevo territorio, a conquistar, un elemento de fuerza, jata, y kshema como ese garantizar la seguridad del Estado. El término conlleva el sentimiento de gobernar en virtud del poder y la amenaza y en virtud de actualizar un poder militar, porque ahora el yoga ya no es uncir tus caballos al carro y salir, ¿no?, como en los Vedas, ahora implica ya todo un ejército, estrategias militares, por tanto el yoga se está militarizando, implica estrategias militares, conquistar nuevos territorios, también saber garantizar la paz, evitar revoluciones dentro de las fronteras, intuyo que implicará también una cierta militarización del Estado que garantiza esa seguridad, que protege frente a invasiones externas de otros que hacen lo mismo que nosotros y quieren invadirnos. Todo eso ya estamos en ámbitos militares, ¿no?, mucho más sofisticados que ese uncir los caballos a un carro, ¿no? O sea, estamos ya en otra época, siglo IV antes de nuestra era, y a estas acciones se les llama pues yoga y kshema, ¿no? Dice, un estado que actualiza o que es capaz de garantizar yoga kshema proporciona estabilidad, seguridad, en las que pueden prosperar ciertos esfuerzos. Por ejemplo, en un estado donde pues hay seguridad política, donde nos vemos bueno, protegidos de invasiones externas, donde pues se puede dar ciertas condiciones para que uno se dedique a la filosofía o a la investigación crítica, ¿no? En Bhikshiki, a la religión védica, al comercio y a la industria. Voy a hacer un inciso, incluso para la práctica de yoga. En los textos de Hatha Yoga, lo voy a mencionar, se nos dice como primera condición, la Hatha Pradipika, la Granda Sanjita, el Amrita Siddhi, un texto anterior de Hatha Yoga, empiezan indicando que las condiciones para la práctica de yoga son una región próspera, una región donde haya seguridad política. ¿Veis? Seguimos con la relación entre el yoga y lo político. Entonces, un estado que nos pueda garantizar este yoga kshema, esta protección, esta seguridad, pues da lugar a ciertas actividades, entre ellas la práctica de yoga, de hatha yoga, ¿eh? O la búsqueda del conocimiento, la filosofía, ¿no? También la práctica de los rituales védicos, de la religión. Este sistema de ley y orden requiere el uso legítimo de la violencia, ¿eh? Claro, el Estado, tal vez porque estamos muy familiarizados con esta noción de Max Weber, ¿no? El contemporáneo, ¿no? Max Weber, que definía o decía, ¿no?, que el Estado es el único actor que detenta la violencia de forma legítima. O sea, tiene el monopolio legítimo de la violencia. Eso es el Estado.
Pues lo mismo aquí, ¿no? Esta idea de Dandaniti, ¿no? Que es literalmente sería un poco como la ley del garrote, porque Danda es el, decía ahí el bastón del rey, bueno, más bien es el garrote, es una metonimia también, Danda, ¿no? Pero que implica pues todas estas estrategias políticas, ¿no? Y Niti pues sería esta idea de orden, ¿no? Entonces es eh, este sistema de ley y orden que requiere el uso legítimo de la violencia, que el rey pueda usar el garrote, es representada metonímicamente por este danda, ¿no? Este bastón, este garrote del rey. Se logra y se mantiene Yogaksema gracias a estas estrategias, ¿no? Mediante el gobierno por el imperio de la fuerza, Dandaniti. De hecho, se decía que el Arthashastra, el Tratado de lo Beneficioso, originalmente se llamaba Dandaniti, ¿no? Que sería como esta disciplina del garrote, o disciplina de las estrategias políticas, ¿no? Entonces, la idea de que el objetivo de todo este tratado, que da consejos pragmáticos a los reyes, es que puedan ser capaces de garantizar Yogakshema, que estén tan capacitados para conquistar, incluso para protegerse de forma violenta de una agresión, como para garantizar la seguridad y la paz de su gente. Los dos estados tienen que poder garantizar los dos estados, los reyes. No podemos estar siempre en conflicto, porque entonces pues, sería un caos y pues es muy utópico pensar que podemos estar siempre en terrenos de paz. Pues no, porque siempre va a haber conflicto, ¿no? Entonces, tiene que un rey estar a la altura de los dos estados. Y llevando la metáfora hacia nosotros, yo diría que lo mismo aplica a cada individuo. Tenemos que saber sostener los tiempos de tensión, de conflicto y sostener los tiempos de paz. Sí, esto daría para una conversación larga, pero hay personas que solo saben vivir en conflicto, solo saben vivir poniendo peros, criticando, ¿no? O siempre lanzando órdagos al otro, ¿no? Desafiando, ¿no? Si los sacas de ahí, no saben qué hacer. Los llevas a la paz y no saben qué hacer. Se aburren, tienen ansiedad, no saben estar en paz. Hay personas que viven del conflicto. Esto creo que es una experiencia común para todos. A la inversa, hay personas que viven escapando del conflicto. No son capaces ni del mínimo conflicto sostenerlo y andan siempre cediendo, concediendo, escapando, evadiendo una parte de la vida que también es bien hermosa y que nos enseña muchas cosas. Entonces, lo mismo para el rey o para el terreno político se aplica a nosotros. Tenemos que saber sostenernos en yoga y en kshema y saber que es un ciclo que se va alternando, que se va complementando. Bueno, estoy terminando ya. No me digáis que este tema no es bien bonito porque lo es. Pero bueno, estamos ya en las últimas diapos. Ya veis que no tienen ni siquiera dibujos, imágenes, ilustraciones, porque el texto me parecía lo suficientemente interesante como para adornarlo aquí o quitarle espacio. El Arta Shastra, dicen estos autores, Kale y Novetzke, nos dice que la diferencia entre una buena política, lo que diferencia una buena política de una mala política, es si el rey está promulgando, manteniendo de forma adecuada estos dos estados, el de la guerra y el de la paz y la seguridad, Yoga-Kshema. El Arta Shastra es un texto sobre cómo lograr estos dos estados, esta fusión, eh, estos dos momentos políticos de un país y muchos de los métodos disciplinados que se utilizan para alcanzar este estado se van a llamar yoga. ¿Mm? El estado que imagina, que proyecta el Arthashastra, claro, es un estado que se impone mediante la fuerza, mediante el garrote, ¿eh? Como ocurre con todos los estados, mediante la amenaza del poder marcial, mediante este Dandaniti, o lo que Max Weber, claro, volvemos, describe como el monopolio del uso legítimo de la fuerza física. Así describía Weber, ¿no? El estado. El yoga, en el interior de este yoga kshema, como concepto, conlleva el peso de la violencia. La violencia que va a garantizar un estado de gobierno pacífico. Em, entonces, Yoga-Kshema pasa de ser, ¿no?, esta descripción de las estaciones nómadas de guerra y asentamiento en el periodo védico, en las tribus nómadas, y aquí, bueno, en el Mahabharata luego va a ser un término que significa el objetivo político final de lograr la estabilidad y la prosperidad del reino. Y aquí ya en el Tratado de Cautilia ya está inscrito una teoría política para un mundo que ya no es nómada, que estamos todos sedentarizados, ¿no? Asentados, un mundo asentado, territorial, estabilizado, donde los términos llegan a abarcar el objetivo central de la gobernanza, del arte, de la política, de la
ciencia política de la India antigua, ¿no? Yogaksema es el objetivo de todo rey, el objetivo del Tratado de Kautilya cuando está aconsejando cómo gobernar o el arte de la gobernanza a los reyes. Os pongo aquí brevemente esta captura de pantalla de un texto, de un artículo de Óscar Figueroa que está disponible en la red. Lo pongo también en la caja de descripción del vídeo para que lo descarguéis. Claro que aquí Óscar enfatiza, Óscar Figueroa, un poco lo que os decía al principio del vídeo. Él lleva mucho tiempo ya reclamando que el yoga es un fenómeno cultural, que no es simplemente una filosofía para liberarse del sufrimiento, como en el yoga de Patanjali, que no es simplemente una práctica psicofísica, desde el Hatha Yoga medieval a nuestros días, sino que es un fenómeno que está en muchas obras de literatura, es un fenómeno de la vida cultural de la India a lo largo de sus periodos. Y aquí él analiza pues, una obra de Kalidasa, el poeta indio, el Raghuvansha, donde el rey precisamente de esta obra, pues como parte final de su vida, usa el yoga para transitar la muerte. Y se entiende que es una parte natural, aceptada, ¿no? El que cuando te retiras al final de tu vida, empleas el yoga, forma parte de la propia vida correcta del rey, terminar sus días empleando el yoga para transitar la muerte, ¿no? Que esta es otra de las acepciones sentidos que tiene el yoga, también muy, muy representada en el Mahabharata y en otras obras, ¿no? El yoga para transitar la muerte. Lo va a usar Krishna también al final del Mahabharata. Os estoy haciendo spoiler, pero Krishna muere al final del Mahabharata. Usa el yoga también para transitar la muerte. Lo mismo, ¿no? El rey aquí en el Raghuvansha, etc. Y es un texto que me parece que, bueno, que además de estar en español, que es una suerte que Óscar Figueroa escriba en español, ya lo digo claro, cualquier cosa que escriba es una suerte que lo haga en nuestra lengua, no lo demos por hecho, ¿no? Entonces, os recomiendo que os descarguéis este texto, que lo leáis, que vayáis viendo, ¿no? Cómo calidad se representa el yoga como parte de la vida del rey. En este caso, creo que no tengo tan claro como estrategia política del rey, sino más bien como la parte última de su vida. Ya os digo, para transitar la muerte, una vez ya deja a un sucesor y a él le toca ir despidiéndose de la vida, pues va a usar el yoga. Entonces pongo este texto en la caja de descripción. Bueno, me olvidé de mencionar mm, de una cosa importante de la teoría política del Arthashastra, ¿no? Pero no lo voy a hacer porque, sabéis, voy a dedicarle un vídeo específico al Arthashastra de Kautilya, a la teoría política, que además lo quiero contraponer a Maquiavelo, a la teoría política pues, más conocida en Europa. Y ahí voy a explicar la teoría política del mandala, que está muy relacionada con el yoga, que es mandala, significa círculo, también anillo, ¿no? Y es esta idea de que el rey está en el centro y está rodeado, ¿no? por estados, países contiguos, que son vecinos, la idea de que cualquier país vecino, por defecto, es un enemigo, se lo considera enemigo, pero mediante la negociación, mediante la diplomacia, puede ser convertido en un aliado. Y así sucesivamente, el estado contiguo a nuestro enemigo sería un aliado, pero por vicisitudes de la vida, en cualquier momento se puede convertir en un enemigo. Entonces, es toda una idea de círculos donde en el centro está el rey y el yoga, como estrategia de engaño, como estratagema, también para infiltrarse en estado enemigo, va a tener que ver con esta idea de que nadie es un actor permanente. Es decir, no hay enemigos de forma permanente, no hay amigos de forma permanente. Las lealtades, las tradiciones son flujos, ¿no? Y el que hoy era amigo, mañana puede ser enemigo, etcétera, etcétera. Y esto es una permanente negociación que se va a hacer también mediante el yoga. Eso es muy interesante. Le voy a dedicar otro vídeo esto en unos meses ya, al Arta Shastra, también dando un poco bueno, de filosofía política de cara a Europa y demás, ¿no? De Maquiavelo y así. Termino ya con esta idea. Estamos en la primera parte del libro de Kale y de Novetzke, ¿no? De El yoga del poder. Nos estaríamos quedando en la primera mitad. El libro va a seguir de forma pues, brillante, además, hacia los tiempos más contemporáneos de la India colonial. Pero curiosamente ellos también resaltan que los textos de Hatha Yoga enfatizan al comienzo la necesidad de una estabilidad política para la práctica, lo que ya mencionaba antes. Por ejemplo, en la Amrita Siddhi, que es como se considera, ¿no? Es un texto del budismo tántrico Vajrayana, que se considera que es el primero en enseñar técnicas, prácticas que más tarde van a ser llamadas Hatha Yoga.
Bueno, pues aquí ya también comienza con la idea de practicar en una región estable, en una región próspera, etcétera. La Hatha Pradipika, lo mismo, eh, eh, enfatiza la idea de que el yogi debe practicar en un cierto terreno, una región próspera, una región donde justa, etcétera. La Granda Sanjita, más tarde, siglo XVIII, vuelve a repetirlo y de esto sacan Kalainovetsky la conclusión de que la práctica de Hatha requiere un sistema circundante de pues, economía, propiedad, agricultura, seguridad. Requiere de unas condiciones sociales, una economía política operativa, beneficiosa, que sugiera los ideales del yoga kshema. La estabilidad política es un requisito previo para el yoga psicofísico en estos textos. Por tanto, el yoga debe implicar, en cierto sentido, ser capaz de evaluar en qué terreno político estás. Claro, si te dicen, el yogi debe practicar en un terreno próspero, en una región justa, bueno, entonces para empezar tienes que saber distinguir qué regiones son justas, qué regiones no son propias o prósperas para la práctica del yoga. Tienes que saber distinguir condiciones políticas para trasladarte allí y ponerte a practicar yoga. Entonces, es lo que están diciendo aquí Kalainovetsky, ¿no? Entonces, ya el yoga en un primer momento implica hacer una evaluación, un juicio político, ¿no? Evaluar las condiciones de un país, de un territorio. ¿Cómo podría el yogi conocer la tierra justa de la civilización o la región justa y bien gobernada, ¿no? Si no hace esta evaluación primero? Entonces, ya implica un mirar hacia afuera, a ver el terreno y las condiciones sociales en las que vas a practicar, ¿no? Y es curioso cómo ellos siguen trazando esta idea del campo semántico de lo político, incluso en el yoga psicofísico y ya mucho más adentro con las luchas anticoloniales en la India contemporánea, por ejemplo, por parte de un Sri Aurobindo, por parte de Tilak, que está en el mismo grupo de Sri Aurobindo en Baroda, luchando de forma además violenta contra los colonos británicos, ¿no? Tilak, que va a ser encerrado en la cárcel, y ahí escribe yo creo que se llama Gitarta Sangraha, su tratado, ¿no? Su comentario a la Bhagavad Gita, donde él va a encontrar, bueno, la Gita va a ser un texto importantísimo para librar la batalla contra los colonos ingleses, porque ellos también tienen que uncirse de nuevo al carro, como Arjuna, para librar la batalla. También la Gita la usa Gandhi de otra forma un poco distinta, para batallar, pero batallar desde pues una paz o una resistencia no violenta, ¿no? Son formas diferentes, estrategias diferentes, pero el yoga está implicado en todas ellas, ¿no? Bien, esta es la primera parte. Emplazo a una segunda parte de la obra, a continuar esta idea de los orígenes políticos del yoga y también a un vídeo de la Bhagavad Gita que voy a colgar en unos días si la vida quiere. Y ahí seguiré un poco enfatizando esa idea del yoga en el preámbulo de la guerra, el yoga para disponernos al conflicto. Lo dejamos, eh, lo dejamos por el momento y gracias a todos, a todas. Un abrazo y hasta pronto.